Diésel. Repito mi frase de siempre, me encantan los diésel alemanes. No todos, pero casi todos los de Bach son buenos. Bajo el capó del Skoda Kodiaq se esconde un motor 2.0 TDI de FGA, 150 CV, de la generación EA288, con inyección Common Rail. Técnicamente, es un motor moderno extremadamente sofisticado. Presume de una auténtica enciclopedia de innovaciones respecto al diésel EA189 de la generación anterior. Lo tiene todo: filtro de partículas diésel, DPF con catalizador, EGR de doble circuito, turbocompresor de geometría variable y un intercooler integrado en el colector de admisión. Y todo funciona como debe ser, ofreciendo resultados en tracción y ahorro de combustible. Lo único que no está del todo claro es por qué combinaron la bomba de vacío y la de aceite. ¿Para evitar fallos del motor y accidentes? ¿Para que el módulo completo costara tanto como medio motor? Bueno, vamos a despotricar. De hecho, los propietarios aún no han tenido ningún problema con esta simbiosis. Otra buena noticia es el turbocompresor. Esta vez, se eligió a Mahle como fabricante. Al fin y al cabo, tiene una vida útil más larga que el BorgWarner de la generación anterior de motores diésel. Ahora pasemos a los problemas del TDI de 2 litros. Lo peor que le ha pasado hasta ahora es una revisión a fondo por una rotura repentina de la correa de distribución. Sí, es una transmisión por correa. Suele empezar con un ruido extraño procedente de la correa de distribución. Muchos propietarios de Kodiaq Diesel lo han oído. Y normalmente, tras la primera visita al concesionario, simplemente se cambian la correa y los rodillos por unos nuevos. Y el propietario, sin darse cuenta de los riesgos que ha corrido, se va a casa a tomar un té de frambuesa. Sin embargo, hay casos raros en los que algo golpea, y poco después, ¡veada!, las válvulas chocan con los pistones. Es entonces cuando en el concesionario se ofrece té o café durante la revisión de la garantía. El fabricante ha reconocido el problema, y promete no volver a ocurrir. Claro, no puedo ignorar las fugas de aceite rampantes en la unión del motor y la caja de cambios. Bueno, ahí estás otra vez, Bach, con tus fugas de aceite. Cuando vi mocos en ese punto en mi Skoda Kodiaq durante una inspección previa a la compra, lo primero que me vino a la mente fue el retén del cigüeñal. ¿Será como el Touareg? No, es mucho más interesante. De hecho, los pernos de montaje del volante tienen fugas, o más precisamente el sellador falso que sirve tanto de mecanismo de bloqueo como de junta. Por suerte, en casos graves, los concesionarios reemplazan diligentemente los pernos bajo garantía por unos nuevos, que con el tiempo vuelven a tener fugas. En fin, las fugas de aceite no son lo peor que le puede pasar a un motor. Perdonaría, y de hecho perdono a este motor diésel por eso. Disfrute de su aceite. Se conocen casos de incidentes similares con el 1,4 TSI, pero no se pueden considerar generalizados. El 1,4 tiene sus propios problemas. El 1,4 TSI de CZDA y CZEA con 150 CV y CZCA con 125 CV de la serie EA211 se conoce desde hace tiempo en muchos otros coches, como el Skoda Rapid, el Skoda Octavia y el Volkswagen Jetta, que ya hemos analizado. Resulta sorprendente, por supuesto, que un motor de tan baja cilindrada se encuentre bajo el capó de un coche tan grande, pero asumámoslo. Los motores de baja cilindrada han sido durante mucho tiempo un elemento básico de los coches de clase A y B. No creo que sea buena idea comprar un Kodiaq con el motor 1,4 TSI debido a su gran carga. El peso del coche afectará inevitablemente su vida útil, sin embargo tampoco te desaconsejaría comprarlo, por una sencilla razón: el motor en sí es prácticamente perfecto. Es eficiente en consumo, potente y bastante fiable. No confundas vida útil con fiabilidad. Sí, los motores 1,4 TSI han eliminado algunos problemas menores. Ya no hay cadena, solo correa de distribución, que puede durar más que las cadenas de los motores VAG en línea. Persisten algunos problemas menores, como un actuador del turbo atascado, MHI de Mitsubishi. La bomba de combustible de alta presión ocasionalmente requiere el cambio de taqués. En resumen, es un problema menor. El CZDA 1,4, 150 CV, también presentaba un ruido en el volante al ralentí. Este es un problema bien conocido de Bach, que data de décadas atrás, pero como sabemos, este golpeteo no suele causar problemas graves. Por cierto, un volante bimasa es bastante caro, así que siempre conviene esperar hasta el último momento, es decir, hasta que se produzcan vibraciones en la carrocería y sacudidas al arrancar. Al mismo tiempo, para quien compre un Kodiaq de segunda mano, este golpeteo es una razón objetiva para pedirle al vendedor un par de dólares por el volante.
En cuanto al consumo de aceite, esta cuestión actualmente es irrelevante para los motores BAG. Por supuesto, existe, y un límite razonable es de aproximadamente 1 litro cada 10.000 kilómetros, aunque el fabricante solo permite este consumo cada 1.000 kilómetros. Este consumo se puede minimizar utilizando gasolina normal y descarbonizando periódicamente los pistones, ya que el conjunto cilindro-pistón es propenso a la formación de carbonilla. El 1,4 TSI tiene algunos problemas más graves, que te hielan la sangre. Resulta que algunos propietarios han tenido problemas con los tornillos de los ajustadores de fase que se aflojan. Qué risa, ¿verdad? Primero, se oye un golpeteo durante el funcionamiento, podrías decir, menudo sobresalto, ese tornillo ya está golpeando la carcasa. Luego el ruido se intensifica y empieza a gotear aceite sobre el protector del motor. Es toda una sorpresa. Curiosamente, hasta ahora solo los propietarios del Kodiaq se han encontrado con este problema, a pesar de que el motor EA211 está instalado en muchos otros modelos de BAG. ¿Será una broma? Lo averiguaremos. Al comprar un Skoda Kodiaq con motor de 1,4 litros, conviene recordar el complejo sistema de refrigeración multicircuito, cuyo componente clave es el conjunto de bomba y termostato. A veces puede fallar o presentar fugas. En estos casos, el conjunto solo puede sustituirse como unidad completa y, por supuesto, a un coste considerable. En cuanto a la versión del motor EA211, denominada CZEA, 150 caballos de fuerza, con el sistema de cierre activo de cilindros, ACT, el árbol de levas presenta un desgaste irregular con el tiempo, lo cual es normal y previsible. El dinero que ahorre en gasolina se destinará a la sustitución de los árboles de levas. El motor de gasolina CZPAEA 888 de 2,0 litros 180 CV es el que menos se ve en las reparaciones en garantía por una sencilla razón. El Skoda Kodiaq con este motor es más caro que todos los demás y por lo tanto menos popular. Naturalmente, también presenta algunas debilidades. Tomemos como ejemplo la cadena. Aunque su vida útil se ha incrementado a 15010000000 TK, estarás de acuerdo en que aún no es lo suficientemente larga como para llamarla eterna. El aspecto más alarmante del motor EA888 GEN3B de última generación es la falla de la bomba de aceite con su sistema de regulación de presión de 2 etapas. Naturalmente, en este caso la falta de aceite afecta las partes superiores del motor, provocando principalmente el levantamiento de los cojinetes del árbol de levas. En mis inspecciones previas a la compra de coches, ya me he encontrado con coches con el mismo problema de bomba y las consecuencias de su falla. La única diferencia es que no se trataba de un Kodiaq, sino de un Audi A6 con la misma serie de motor. La bomba de un Skoda Kodiaq de gasolina de 2 litros resultó no estar preparada para altas temperaturas de funcionamiento. Con el tiempo, la carcasa se deformó, permitiendo que el refrigerante cayera libremente sobre el protector del motor. Sí, el Skoda Kodiaq es un coche que merece una inspección ocasional para comprobar si tiene fugas de líquido. Por lo demás, el TSI CZPA de 2,0 litros no presenta problemas, ofreciendo una potencia buena y constante, y a diferencia de muchas otras versiones del EA888, un consumo de aceite muy moderado. Sin embargo, el motor diésel sigue siendo mejor. Las cajas de cambios del Skoda Kodiaq son sencillas. O confías en ti mismo y eliges una transmisión manual, o superas los estereotipos sobre los problemas del DSG y delegas el cambio de marchas a la automática. Con una transmisión manual, todo se explica por sí solo, no hay problemas. Pero esas 3 ominosas letras DSG suelen provocar ataques de pánico, y algunos incluso pueden desarrollar otras enfermedades mentales, como la incontinencia urinaria, tras recordar los problemas que han experimentado personas en línea al conducir coches con esta transmisión. Pero desmintamos la mayor idea errónea sobre las cajas de cambios directas, la DSG siempre es un problema. No, olvídense de este mito absurdo. Es absurdo por una simple razón. La caja de cambios robótica de BAG no es solo una, ni siquiera 3. Hay docenas, cada una con una amplia variedad de diseños y fiabilidad. Y, aunque cada robot es diferente incluso dentro de la línea Kodiaq, la experiencia general de uso será prácticamente la misma y, lo más importante, bastante positiva. Sin contar los defectos mecatrónicos que siguen surgiendo. Por ejemplo, has elegido un Skoda Kodiaq con motor 1,4 TSI. Enhorabuena.
Tienes un DQ250 DSG de embrague húmedo con 6 velocidades y 2 embragues húmedos. Durante los primeros 200.000 kilómetros, todos los propietarios experimentan una sacudida al cambiar de marcha, normalmente 2 a 3. En la mayoría de los casos, estas sacudidas se solucionan con una simple actualización de firmware, que actualiza periódicamente. Después, quizás puedas cambiar el kit de embrague y seguir disfrutando de la transmisión, cambiando el aceite. Todos los demás motores, solo se mantienen los TSI y TDI de 2 litros, estarán equipados con el DSG de Q500, que solo provocará algunos molestos chasquidos al cambiar de marcha. Afortunadamente, estos sonidos, al igual que el golpeteo del DQ250, son inofensivos. Como dicen algunos representantes de concesionarios Škoda, no le hagas caso. Y por supuesto no olvide la sensibilidad del aceite a la limpieza. El lubricante está constantemente lleno de residuos de desgaste de los discos de fricción del embrague. Y estas partículas tarde o temprano se harán notar. Fugas de aceite. ¿Qué sería sin ellas? Se pueden ver gotas bajo el capó del Škoda Kodiaq, con tracción total no solo en los conectores del motor y la transmisión, sino también en la caja de cambios cónica, a la que los aficionados a los coches llaman erróneamente caja de transferencia. Se filtra aceite de transmisión en la unión de las mitades de la carcasa. Se citan varias razones. Algunas apuntan a pernos defectuosos, otras al sellador, pero el resultado es el mismo. Los concesionarios cambian la caja de cambios con discreción, y la nueva unidad no presenta ningún problema inherente. Un embrague Haldex de quinta generación o superior acopla las ruedas traseras cuando las delanteras patinan. En condiciones normales de uso, ofrece un rendimiento fiable, siempre que el aceite se cambie con la misma frecuencia que en la transmisión automática, es decir, cada 30.000 a 40.000 kilómetros. El punto más débil del chasis son los rodamientos de las ruedas. Hasta los 100.000 kilómetros, tienden a fallar uno tras otro, especialmente en coches de competición. Todos los demás componentes del chasis pueden considerarse duraderos. Al menos, nada falla antes de un límite razonable en condiciones normales de conducción. Repasemos brevemente el diseño. La parte delantera es una suspensión McPherson clásica con horquilla. Las barras estabilizadoras suelen ser las que menos desgaste presentan, unos 100.000 kilómetros. Los bujes del brazo de control pueden durar fácilmente entre 150.000 y 200.000 kilómetros. La parte trasera del Kodiaq está equipada con una suspensión multibrazo, que no debería requerir reparaciones importantes antes de los 200.000 kilómetros. Sin embargo, el sistema de dirección es un poco decepcionante. Muchos propietarios, incluso con poco kilometraje, han experimentado ruidos de golpeteo en la parte delantera, al pasar por baches pronunciados o al balancear el volante. La cremallera de dirección, o más concretamente el buje del eje de dirección, puede ser fácilmente la causa del ruido de tamborileo en la parte delantera. Mientras el coche esté en garantía, los concesionarios lo reemplazarán sin coste alguno. De lo contrario, tendrá que acudir a especialistas en sistemas de dirección. Por suerte la unidad es bastante reparable, así que recuperar la tranquilidad no le costará una fortuna. Curiosamente también hay algo que decir sobre los frenos. No te preocupes, respira hondo, las mangueras no se revientan ni se inflan, y los forros de las pastillas de freno no se están desprendiendo. No es tan grave, ni siquiera se puede llamar avería, es solo que a veces los discos de freno trasero se desgastan de forma desigual. Como sabes, la culpa en estos casos suele ser unas pastillas de freno de mala calidad. Eso fue exactamente lo que pasó. El concesionario cambió los embragues en garantía. No pasa nada. Hoy en día, la tendencia es imparable. Los coches se están convirtiendo poco a poco en gadgets. Y todos estos dispositivos, como sabemos, a veces fallan. Es decir, presentan fallos intermitentes. Apágalo y enciéndelo de nuevo, y todo vuelve a funcionar. Algo similar ocurre a veces con los Škoda nuevos, sobre todo en los acabados de gama alta. Por ejemplo, el sistema de audio pierde sonido. El coche se queda parado toda la noche pensando en él, y por la mañana es como si nada hubiera pasado. Como probablemente habrás adivinado, nos referimos específicamente al Škoda Kodiaq. El problema con la unidad de control de la columna de dirección es similar, pero aquí se observa un patrón. Tras una inactividad prolongada, especialmente en invierno, el control de crucero y la bocina dejan de funcionar. Tras reiniciar, todo suele volver a la normalidad, pero se registra un error en la unidad de control electrónico de la columna de dirección.
Estos fallos solo se solucionan permanentemente sustituyendo la unidad por una nueva y mejorada, aunque es evidente que muchos simplemente lo ignoran y lo olvidan. La pantalla del panel de instrumentos también puede apagarse y encenderse de nuevo, o puede aparecer un error de ERAGLONASS. En ocasiones, es necesario reemplazar toda la unidad ERA, lo cual resulta extremadamente costoso. Lo mismo podría ocurrir con la desactivación del airbag del pasajero y el sistema de monitorización de ángulo muerto. A este ritmo los coches se repararán, en su mayoría, en los mismos lugares donde se lleva el portátil o la tableta averiados. Sobre todo cuando todos se pasen a los coches eléctricos. Todo lo que hemos comentado dista mucho de ser los problemas más comunes y comentados del Škoda Kodiaq. Merece la pena centrar la atención en los casos de rotura espontánea de la luneta trasera sin motivo aparente. Esto ocurre cuando uno está junto al coche, sabiendo que no pasa absolutamente nada y que no hay peligro para el vehículo. Pero la luneta del maletero del Kodiaq simplemente se rompe. Un defecto en el cristal. Esa es la principal explicación. Además, solo se ha observado este comportamiento en coches con cristal Sisecam. El famoso cristal AGC no lo sufre, aunque es más caro. Creo que los propietarios están dispuestos a pagar un poco más, solo para evitar la preocupación de que los fragmentos de cristal cubran inesperadamente todo el maletero. Todo lo demás puede parecer un detalle menor, pero aún así es mejor familiarizarse con todas las debilidades del Škoda Kodiaq antes de comprarlo en el mercado de usados. Por ejemplo, a mucha gente no le gustaba que las almohadillas de impacto de las puertas rasparan la pintura al abrir y cerrar. Esto significa que el coche del vecino está bien protegido, pero el tuyo sufre daños localizados en la pintura. Es como besarle el pie a una persona negra cuando eres una persona blanca normal, que simplemente trabaja y crece. Los verdaderos milagros, o simplemente trucos, ocurren con las luces traseras. De lo contrario, es difícil explicar por qué los insectos quedan atrapados dentro de ellas. Las ópticas frontales están prácticamente libres de problemas, salvo que los faros LED pueden experimentar ocasionalmente una opacidad en las lentes después de que se seque la condensación. El Škoda Kodiaq lleva suficiente tiempo a la venta como para entender cómo se comporta en invierno en nuestro clima. En general, no está mal. Sin embargo, la parte trasera vuelve a ser un problema. Los coches con maletero eléctrico pueden atascarse en invierno, sin poder cerrarse o abrirse completamente. Normalmente, la solución es simplemente esperar a que llegue el buen tiempo. El botón de apertura también suele fallar en invierno. Y finalmente, pasemos al interior. Muchos periodistas que analizaron el Škoda Kodiaq tuvieron el honor de criticar los materiales del interior, acusándolos de ser demasiado toscos y rígidos. No puedo discrepar. De hecho, los materiales son bastante sencillos y esto ha marcado la experiencia general de propiedad. Todo esto ha hecho que los grillos se sientan como en casa. Menudo lugar para criaturas pequeñas. Probablemente sea imposible encontrar un Kodiaq con 30 a 40,000 kilómetros recorridos, sin que las manijas interiores de las puertas crujan. Por lo tanto, hay que desmontar los paneles de las molduras, tratarlos con materiales antichirridos y volver a montarlos, recordando la industria automotriz rusa. Y lo más importante, no todos se darán cuenta de que esto no es el final. Con el tiempo, el plástico duro también se hace notar en otras zonas del interior. En cuanto a la durabilidad de los elementos interiores del gran coche checo, los materiales resisten muy bien el paso del tiempo y el kilometraje. Incluso después de 100.000 kilómetros, la tapicería del volante, los asientos y otros elementos parecen, si no nuevos, al menos ligeramente desgastados. En la práctica, al seleccionar e inspeccionar coches usados, los Kodiaq con kilometraje reducido son muy raros, por dos razones principales. 1. El modelo es relativamente nuevo. 2. El kilometraje de los últimos WAC es muy difícil de corregir debido a la seguridad del salpicadero. De todas formas, hay profesionales cualificados, algunos de los cuales incluso están dispuestos a sustituir el salpicadero. Un diagnóstico informático de alta calidad puede ayudar a desenmascarar a dicho vendedor. Los datos de kilometraje se registran en las unidades de control del motor, la transmisión, DSG, el sistema eléctrico de a bordo y el ABS. Llegamos a la pregunta más interesante. ¿Merece la pena siquiera considerar un Kodiaq de segunda mano? Como probablemente ya te habrás acostumbrado leyendo mis reseñas de varios BAC y otras marcas, no hay una respuesta definitiva. Todo depende de la combinación de componentes que elijas y de tus prioridades para el coche. ¿Qué cabe mencionar en general? En general, el Škoda Kodiaq requiere cierta atención y un mantenimiento meticuloso por parte del propietario.
algo habitual en muchos modelos de la marca checa. Es raro encontrar coches averiados a la venta, ya que el público objetivo del Kodiaq es muy similar al de Volvo: tranquilo, familiar y atento. Por la misma razón, las variantes, técnicamente descuidadas, también son escasas. Esto significa que encontrar un ejemplar verdaderamente real no es tan difícil. La opción óptima para todos los planes sería el motor diésel 2.0 TDI con transmisión automática DQ500. Si tu presupuesto te lo permite, es la mejor opción. Encuentra una buena opción, cómprala y, sin siquiera consultar el historial de mantenimiento, cambia la correa de distribución, los aceites, los filtros y los líquidos, y disfruta de tu gran coche checo durante unos años más. Una situación similar ocurrirá con la versión 2.0 TSI de 2 litros, y no te desaconsejo que la pruebes. Si tienes una respuesta razonable a la pregunta, ¿para qué la necesitas si tienes un diésel? Adelante y no te preocupes. El 1.4 TSI ofrece resultados dispares. El motor en sí es bueno y ha tenido un buen rendimiento en otros modelos, pero en mi opinión, no está a la altura del Gran Kodiaq. La única razón para comprar un coche con el 1.4 es para un entorno estrictamente urbano o un estilo de conducción muy sedentario. Sin embargo, dada la extraña frecuencia de pernos sueltos, probablemente sea mejor ahorrar para el 2.0 TSI, ya sea diésel o gasolina.